Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, eh, maestra, dependiendo del horario en que vea esta exposición. Mi nombre es Gerardo García y en esta presentación voy a exponer un análisis sobre el uso del lenguaje dentro del ámbito jurídico, abordando una perspectiva lingüística. El tema central del trabajo es la diferencia entre el lenguaje jurídico académico y el lenguaje jurídico práctico, una problemática que frecuentemente en el ejercicio profesional del derecho puede cambiar o puede variar. A lo largo de esta exposición voy a explicar el porqué de esta diferencia entre estos dos enfoques es relevante, cómo puede analizarse desde dos teorías lingüísticas y qué implicaciones tiene en la práctica jurídica cotidiana. El propósito del trabajo, como parte esencial, parte de una inquietud fundamental: entender por qué en muchas ocasiones el derecho no logra comunicarse de manera clara, de manera efectiva, aun cuando el contenido jurídico sea correcto. Para ello se analiza un caso concreto relacionado con el uso del lenguaje jurídico en distintos contextos. Esto va a ser en comparativa entre el lenguaje académico y el lenguaje utilizado en la práctica profesional. A partir de este contraste, se aplican teorías lingüísticas revisadas con el fin de explicar cómo el lenguaje influye en la comprensión, la persuasión y la eficacia del discurso jurídico. Finalmente, el trabajo va a buscar ofrecer propuestas que contribuyan a una mejor comunicación legal en situaciones reales del ejercicio profesional. Como descripción del caso, el caso se analiza o se presenta con frecuencia en la práctica jurídica diaria, especialmente cuando se utilizan expresiones propias en el lenguaje doctrinal, en contextos donde el destinatario no es un especialista en el derecho. Esto ocurre, por ejemplo, en asesorías legales, escritos dirigidos a clientes, exposiciones orales o incluso en documentos judiciales que deberían ser comprensibles para todas las partes involucradas. El uso excesivo de tecnicismos en el ámbito jurídico, como frases largas o estructuras complejas, provoca dificultades de comprensión, lo que debilita la comunicación y genera una distancia entre el conocimiento jurídico y su correcta transmisión. El problema lingüístico se encuentra en la falta de adecuación del discurso jurídico al contexto comunicativo. El lenguaje jurídico académico cumple una función específica dentro del ámbito doctrinal, pero cuando se traslada de manera directa a la práctica profesional, puede resultar poco funcional. Esta falta de adaptación, provoca confusión. Puede provocar también interpretaciones incorrectas y una disminución de la eficacia del mensaje. En el ámbito jurídico existen muchos enfoques o muchos términos que pueden provocar la ambigüedad o alguna laguna de comprensión. Aquí ya va a depender un poco más del receptor, en este caso, cómo lo va a interpretar, que muchas veces, en dado caso de desconocimiento del tecnicismo jurídico, se va a interpretar de diferente forma. Este es un problema que se centra mucho en este ámbito. Por ejemplo, el término tenedor, el término, por ejemplo, usufructo
o términos inclusive en latín que se centran por ejemplo, el principio pro homine, pro reo, pro operario. Entonces va a provocar un problema a la hora de comunicar o centrar correctamente el mensaje. Esto va a afectar directamente el ejercicio del derecho y su función social. Como primera teoría, puse la pragmática. Desde la pragmática, el lenguaje se entiende como un fenómeno situado, es decir, que adquiere un sentido pleno únicamente dentro de un contexto determinado. Esta teoría permite analizar no solo lo que se dice, sino para qué se dice, a quién va dirigido y en qué circunstancias se produce el acto comunicativo. En el ámbito jurídico, la pragmática evidencia que un discurso jurídicamente correcto puede resultar ineficaz si no se toma en cuenta al destinatario, al contexto social, a la intervención y la intervención comunicativa del emisor. Como segunda teoría, puse actos de habla. La teoría de los actos de habla sostiene que el lenguaje no solo transmite información, sino que también ejecuta acciones. En el derecho, a través del lenguaje se ordena, se obliga, se promete, se persuade y se resuelven conflictos. En la praxis es muchas veces distinto al lenguaje académico. Por ejemplo, en relación a los consentimientos, a las formas de consentimiento. Tenemos el consentimiento expreso, el escrito, el tácito, o el de expresiones, o el de expresiones. En este sentido, al explicárselo o detallárselo a una persona, a un estudiante, puede cambiar muchas veces el sentido o el enfoque, o inclusive puede llegar a ser ambiguo. No puede tener una correcta, un correcto enfoque. Por ello, el discurso jurídico tiene una dimensión formativa, y persuasiva, ¿vale? Es decir, que va a convencer con argumentos, con pruebas. Cuando se utiliza un lenguaje excesivamente académico en contextos prácticos, el acto del habla pierde fuerza, pierde claridad, pierde efectividad. El resultado comunicativo y jurídico va a carecer de esta fortaleza o de esta base. Dentro del análisis del caso, desde ambas teorías lingüísticas se observa que el uso inadecuado del lenguaje académico en la práctica jurídica genera una pérdida significativa de eficacia comunicativa. Desde la pragmática se identifica una desconexión entre el discurso y el contexto en el que se produce. Desde los actos del habla se advierte que el mensaje pierde su capacidad persuasiva y su función práctica, lo que limita su impacto dentro del ejercicio profesional del derecho. Dentro de la propuesta de solución, como respuesta a la problemática, se propone adaptar el lenguaje jurídico al contexto y al destinatario, sin sacrificar el rigor técnico. Asimismo, se sugiere fortalecer la formación comunicativa de los profesionales del derecho, incorporando pues herramientas lingüísticas que permitan traducir el discurso académico a un lenguaje funcional. Esta traducción busca mejorar la comprensión, la persuasión y la eficacia del mensaje jurídico en contextos reales. Y como conclusión, el lenguaje constituye una herramienta fundamental en el ejercicio del derecho, ya que de él depende la correcta transmisión del conocimiento jurídico. El análisis lingüístico demuestra que no basta con conocer la norma, sino que es necesario saber comunicarla de manera adecuada.
La integración de la lingüística en la práctica jurídica contribuye a una comunicación clara, accesible y socialmente responsable, fortaleciendo así la función del derecho en la sociedad. Finalmente, las fuentes se sustentan, las fuentes de este trabajo se sustentan en esta diapositiva, y bueno, esta pequeña exposición doy por terminado o por finalizada esta intervención, esperando que haya sido explicado, claro, y pues de esta forma pues le agradezco su atención, esperando que tenga un buen día, una buena tarde o una buena noche. Muchas gracias.